saben, Proverbios fue el primer libro que leí. Tanto mi papá como mi mamá me sugirieron esos dos libros porque ambos de sus padres, mis abuelos, les sugirieron también leer Proverbios como el primer libro de la Biblia que deberían de leer. Ahora, antes de entrar a Proverbios 7, quiero empezar con una carta que encontré en el internet. A mí me encanta mucho la historia, a tal punto que es mi materia favorita. Pues estaba viendo en unos forums en el internet acerca de cartas tristes que se han enviado a lo largo de la historia. Pero en este caso, la que yo leí, las que yo estaba leyendo en ese momento, eran de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y me encontré con varias, pero la que más me llamó la atención fue esta. Es de un padre y un esposo, padre de familia, sí. Y él escribió para su esposa y su hija. Y obviamente la carta comienza diciendo, para mi esposa, que te extraño mucho, espero ser transferido a un lugar más seguro para que quizás tú y nuestra hija me puedan venir a visitar. Y todo muy bonito. Una carta muy dedicada a su esposa. Pero a la parte final, él le escribió a su hija. Querida, mi pequeña, papá ahora le escribirá a mi hijita unas líneas. Apuesto a que te lo estás pasando bien con Betty y Stanley. En la carta y en la descripción nunca se identifica quién es Betty y Stanley, pero podemos pensar que quizás son primos o amiguitos de la niña. Te amo y espero verte a ti y a mamá pronto. Sea una niña dulce y obediente a mamá. Y tú y Betty no peleen. Bueno, querida, papá cerrará por esta noche. Con mucho amor, abrazos y besos. Antes de indagar más en esta carta, quiero que volvamos a Proverbios 7. Este capítulo de Proverbios 7 es una carta de un padre para sus hijos. Ahora, esa es la primera relación que vemos entre Proverbios 7 y la carta que acabo de leer. Es una advertencia. Salomón usa una escena concreta y visual para enseñar una verdad espiritual profunda. Y ahorita voy a leer los versículos 1 al 5. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Hay palabras claves en estos primeros 5 versículos y los vamos a analizar. Dice como las niñas de tus ojos. Y se refiere a esto como algo precioso y protegido, algo que se debe proteger y que existe. Tenemos que ir rápidamente a Romanos 3:20 para poder entender un poquito más esto. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí es donde nos dice que tenemos que cuidar a la ley o tener a la ley como las niñas de tus ojos. Y tenemos que entender que la ley está hecha para reconocer nuestros pecados. Y por eso nosotros tenemos que protegerla como algo precioso que existe en nosotros. Y luego dice: átalos a tus ojos. Que la sabiduría dirija cada decisión. Que esté ahí directo, que lo puedas ver en cada momento. Luego dice: escríbelos en la tabla de tu corazón, no como una regla externa, sino como una convicción interna, algo que tenemos dentro de nosotros con certidumbre. Proverbios capítulo 7, versículo 4 nos dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Ahora, esto es interesante porque ¿por qué no pudo haber sido como mi madre o como mi amigo?
Y aquí explica por qué. En la cultura hebrea, la hermana es la relación femenina más pura y protegida. Sabiduría es igual a una relación íntima y personal. Eso es lo que nos quiere decir. Una hermana nos dice que es algo íntimo y personal. La sabiduría también funciona como un escudo. En los siguientes versículos del Proverbios 7, del 6 al 9, el padre se convierte en un narrador y le explica lo siguiente al joven. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahora, aquí hay varias palabras clave y nos dice joven el simple. ¿Qué quiere decir esto? El joven no es malicioso, simplemente no tiene formación interior, no tiene nada adentro de él mismo. Camina sin rumbo por la esquina de la calle de ella, sale de noche, cuando el juicio se debilita y el deseo habla más fuerte. No tiene ningún propósito, no tiene nada en específico. Y esto se ata a los siguientes versículos y se va a explicar mejor cuando explique los siguientes versículos también. Ahora vamos a hablar de la mujer, versículos 10 al 21. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Esta mujer está escrita de forma muy precisa, de un punto psicológico notable. Podemos notar varias cosas. Ella está vestida para seducir, con atavío de ramera. Es astuta de corazón, hay intención calculada. Ella sabe lo que está haciendo. Por eso es que dice: oye, preparé mi cuarto y mi cama y mi lugar huele bien o está ordenado. Hay una razón para eso, porque ella ya lo había planeado previamente. Y luego, alborotadora, no está en casa, está inquieta, buscando, casi como un animal salvaje buscando a su siguiente presa. Habla con palabras suaves y lisonjeras. Usa argumentos religiosos como: ofrecí sacrificios hoy. Sacerdotes hacían sacrificios, ordenaban sacrificios o asistían sacrificios de una forma prácticamente diaria. Y esto suena casi como si Dios estuviera de su lado, como si le está probando lo que ella quiere hacer o lo que va a hacer o lo que está sugiriendo. Y luego también invoca la ausencia de su esposo, la seguridad del momento y la promesa del placer. Y podemos notar algo en estos versículos. Podemos notar que la tentación raramente llega como algo obviamente malo. Están los vapes, los cigarrillos, la música, los amigos, la lectura, incluso los teléfonos, la tecnología, el internet. Llega perfumada, razonada de forma oportuna. Y luego ahora vamos a ver la caída del joven. Y esto nos va a ayudar a entender la primera escena que el padre, el escritor de la carta, hizo referente al joven. Versículos 21 al 23, sí. Y dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras,
le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Tenemos tres imágenes brutales. Como el buey al matadero, sin saberlo, sin resistencia. Como el venado en la trampa, cuando ya es tarde, ya se cayó y no se puede salir de ahí. Como el ave que cae en la red, sin ver el peligro. El peligro no parece estar ahí, pero sí está, pero ya es muy tarde y no lo notó. Otra lección que sacamos de estos versículos: cada cosa que sucedió no fue intencional. El joven no lo hizo a propósito, pero tampoco era inocente. Estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, sin ninguna defensa interior. La frase "no sabía que era contra su vida", podemos ver que la ignorancia no lo salvó de las consecuencias de sus decisiones. Vemos que él no tenía ninguna defensa, él en ningún momento dijo que no, él simplemente cayó. Y esto lo vamos a ver más en la conclusión. Pero si este joven hubiera sabido, si esta persona hubiera sabido que algo estaba mal, y si hubiera tenido algún escudo, alguna defensa, un propósito o algo en su interior, quizás eso no hubiera pasado. No, muy probablemente eso no hubiera pasado. Y luego vamos a la parte final y a la advertencia, que son versículos 24 al 27. El padre sale de la narrativa y habla directamente. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aquí dice: no desvíes tu corazón hacia sus caminos. El problema claramente empieza en el corazón y no en el acto. Empieza en el pensamiento, cuando nosotros empezamos a dudar. A muchos ha hecho caer. Este joven no fue ni el primero, ni el último, ni el único. Su casa es camino al Seol. Lo que parece placer temporal llega a la destrucción permanente. Y luego, las 4 enseñanzas con las que nosotros quedamos. La protección viene de adentro y no de afuera. Sí, digamos una casa. Si una casa está vacía, con todas sus pertenencias, tiene oro, piedras preciosas de cualquier clase, y está sola, no tiene una llave en sus puertas, las ventanas están abiertas, las personas pueden entrar fácilmente, los ladrones pueden entrar y robar y saquear todo. Y ellos lo van a hacer sin ningún remordimiento, sin ningún problema. Pero si hubiera un candado, si las ventanas estuvieran cerradas, si hubieran cerrado las puertas, si hubiera alguien constantemente vigilando la casa, ya sea adentro y o afuera, los ladrones no hubieran entrado o no entrarían en esta historia hipotética. ¿Por qué? Porque había protección. Por eso es que al principio el padre, el escritor de la carta, nos dice: guárdalos como a las niñas de tus ojos, tenlos adentro como algo precioso que existe, átalos a tus dedos, que estén ahí contigo. Escríbelos en la tabla de tu corazón, tenlo adentro, ten la ley, ten las reglas, ten la Biblia contigo. Y luego dice: la tentación se aprovecha del vacío. Otra vez, si no hay nadie en casa, los ladrones van a entrar sin resistencia. El pecado raramente se presenta como pecado, y sí es cierto. Podemos ver el caso de Jesús. Jesús no pecó, fue un hombre santo. Él tuvo amigos. ¿Y qué nos quiere decir eso a nosotros? Nosotros también
tenemos que tener amigos, porque con nuestros amigos o hermanos de la iglesia son los que compartimos la palabra, aprendemos constantemente uno del otro de forma espiritual y del mundo que nos rodea. Pero si nos juntamos con los amigos equivocados, esos amigos nos llevan a una cosa y luego a la otra. Esos amigos nos pueden decir, oh sí, vayamos a una fiesta, y de una fiesta, en esa fiesta pueden haber alcohol, y luego del alcohol se van las drogas, y así sucesivamente, hasta que a veces hay personas que desafortunadamente ya han ido muy lejos y no sienten que pueden regresar y necesitan ayuda médica, o a veces aún con ayuda médica ellos sienten que no pueden y se rinden. El pecado se presenta como algo normal, así como la música. El rey David, ¿cuántos salmos no escribió? Que son poemas de los que se saca música. Incluso ahora, ¿cuántos cantos no hay de los salmos? Pero si nos ponemos a escuchar música equivocada, eso nos puede dañar, porque estamos cantando o pensando en mensajes subliminales en los que cuando ya nos enfrentamos a lo verdadero, no lo pensamos tanto porque ya está en nuestra mente en forma de música y simplemente lo hacemos, y eso nos va llevando a más cosas y a un hoyo desenfrenado en el que no podemos parar, a un abismo desenfrenado en el que no podemos salir. Y luego, la consecuencia es real, aunque no se vea. Las cosas pasan y a veces hacemos acciones o hacemos cosas y pensamos que las consecuencias no van a pasar, pero sí están, quizás no de forma física, pero de forma espiritual. Adán y Eva, ellos comieron del fruto prohibido y no murieron, como dijo la serpiente, claro que no, pero murió su forma y su conexión espiritual con Dios. De ahí en adelante ya no pudieron estar en el jardín del Edén, en un lugar santo, y ya no pudieron hablar con Dios como antes, o sea, caminar con Él como antes, ya no lo pudieron hacer jamás. Y la mayoría de las veces las consecuencias son espirituales, y sabemos ahora con muchos estudios que de lo espiritual y mental el cuerpo empieza el cuerpo empieza a desarrollar problemas físicos. Vamos a volver antes de terminar, quiero volver a la historia de esta carta. Y él escribió otra carta a su familia y les dijo lo mismo. Oye, las extraño mucho, pórtate bien, hija, pórtate bien, extraño a mi esposa, muy bonito. Pero él también les estaba contando cómo él fue transferido a Francia y no se sabe exactamente qué lugar. Pero sí sabemos la fecha, que fue alrededor del 10 de diciembre de 1944. Me llamó mucho la atención la historia de este individuo y decidí... este individuo se llama Otis, por cierto, perdón. Me llamó la atención la carta y quise saber qué había pasado, porque a veces no hay más cartas de estas personas, de estos soldados en la guerra, pero luego sabemos que sí regresaron a sus hogares con su familia, y yo quería saber más. Y la descripción dice: poco después de ser asignado a su unidad, Otis y los hombres de su unidad participaron en los asaltos contra las defensas alemanas a lo largo de la línea de Maginot, y más tarde en la defensa del área de Serra-Gemines durante las primeras etapas de la batalla de las Ardenas. Lamentablemente, Otis nunca regresaría a su casa para ver a su esposa e hija de nuevo. No los quiero dejar con esta historia triste, entonces les voy a dar una conclusión diferente. A diferencia del padre de la carta, Dios nunca nos va a abandonar y tampoco va a morir. Él siempre está ahí. Jesús murió y resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y abogando por nosotros ante el Padre. Nos dio consejo y nos demostró cómo ser fieles y obedientes en carne propia cuando Él vino a la tierra.
Que Dios los bendiga. Ay.